nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. e con il tuo spirito. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. En estos instantes el Papa se está preparando para su Per i catequesis fratelli e sorelle, en italiano. buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos Proseguendo días. il nostro itinerario delle catechesi, Prosiguiendo nuestro itinerario con algunos modelos ejemplares de celo apostólico, ricordiamo che stiamo parlando recordemos que estamos sulla hablando evangelizzazione, sobre la sullo evangelización, zelo apostolico, sobre el celo su apostólico, portare avanti il nome di sobre Gesù. llevar adelante el nombre de E ci Jesús. sono nella storia tante Y hay en la donne, historia uomini che hanno fatto tantos questo hombres di y modo mujeres que han esemplare. hecho Oggi, per de esto esempio, su modelo celiamo para come seguir. esempio San Francesco Saverio. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de San È Francisco Javier, considerato, el cual alcuni dicono, il più grande missionario es dei considerado el tempi más grande moderni. misionero de los tiempos Ma non si modernos. può dire chi è il più grande e chi è il più Pero no se puede decir piccolo, quién es más grande y quién es más Sono pequeño. tanti missionari Son nascosti tantos che misioneros anche escondidos, oggi incluso fanno hoy, tanto più di San Francesco Saverio, que no? tienen muchísimas más cosas que Francisco. Saverio è il patrono delle Francisco missioni, Javier come es un Santa patrón Teresa de las del Papà misioneros. Gesù. Ma un missionario è grande Pero un misionero quando va. es grande cuando va. E ci sono tanti sacerdoti, Hay tantos laici, sacerdotes, suore che vanno alle missioni, anche laicos y dall'Italia. religiosas que van en Tanti di misión voi, desde Italia. io vedo, per esempio, Tantos de ustedes, por ejemplo, yo veo la historia de un come sacerdote candidato a diventare vescovo, como no? candidato para ser Ha obispo. passato Ha 10 pasado anni nella 10 missione años di en tale misión lugar. en tal lugar. Questo è grande, Esto es uscire ya dalla grande. patria per predicare il Vangelo, Salir de la e lo patria para zelo predicar el apostolico. evangelio, E questo noi es dobbiamo tener un celo coltivare apostólico. tanto. Y esto es lo que E tenemos que guardando cultivar la tanto. figura di questi uomini, La questi figura de donne, estos impariamo. hombres E San son, Francesco Saverio, son de la figura de estos hombres de los que estamos nasce in una hablando. Y hoy en día famiglia hablamos de nobile, San Francisco Javier, que nació de una familia nella noble, Navarra, al nord della pero Spagna, empobrecida de Navarra, en el norte de 1506. España, en Va a España, en studiare a Parigi, 1506. è un giovane Va a estudiar a la mondano, Universidad de París para intelligente, poder bravo obtener un mondano, encargo che eclesiástico incontra bien retribuido que le Ignazio asegura el Loyola futuro. e che gli fa fare gli esercizi En su spirituali e colegio cambia encuentra un vita. compañero E más lui anciano y un poco lascia especial, tutta la sua carriera mondana per Ignacio de diventare Loyola, y deja toda su carrera missionario. mundana Lui si para fa ser gesuita, misionero, fa i voti, para ser jesuita, se poi hace diventa jesuita, sacerdote se convierte en sacerdote, va hace los votos y va a evangelizzare, inviato all'Oriente. y In va a quel evangelizar tempo i como enviado al viaggi Oriente. dei missionari all'Oriente era inviarli ai mondi Los sconosciuti. misioneros en el Oriente eran ir a mundos Perché era desconocidos, pieno di zelo apostolico. pero él va E porque está parte lleno de celo apostólico così y il va, primo di una numerosa y schiera es di el, missionari, va el primero de una gran appassionati dei numerosa tempi fila moderni, de pronti a misioneros sopportare fatiche, pericoli, y va a mezzi, soportar a raggiungere terre, peligros, incontrare popoli di cultura a e encontrar lingua al del descubrimiento de tutto pueblos que no han sconosciute, escuchado todavía spinti solo dal fortissimo desiderio de hablar de far Jesucristo. conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo. In poco più di 11 anni En poco más de 11 años, Francesco compirà un'opera Francisco straordinaria, è stato cumplirá missionario su obra más 11 anni extraordinaria. prima. I viaggi Los in viajes nave di en quel nave en tempo aquella erano época durissimi, eran erano durísimos y pericolosi. peligrosos. Molti morivano in Muchos viaggio morían per en el naufragi, viaje por malattie. naufragios o enfermedades. Oggi purtroppo muoiono Hoy, por perché desgracia, noi li mueren lasciamo morire nel porque Mediterraneo. nosotros los dejamos morir en el Mediterráneo. Saverio passa sulle Javier navi pasa en las oltre naves 3 más de anni 3 e años y mezzo, medio, un un tercio de la dell'intera duración de sua su misión.
Sulle navi lui passa oltre 3 anni e mezzo En las per naves andare in pasa más India, de poi da 3 años lì y andare medio in para ir en India, Giappone. para ir en Come si Japón. muove? ¿Cómo se Lui mueve? arriva a Goa, in Y India, llega la a Goa, en capitale la India, la dell'Oriente capital del portoghese, Oriente una portugués, capitale culturale una capital e anche cultural commerciale. y E comercial. Saverio vi Y pone la Javier sua pone su base, base, ma non si ferma pero no lì, se va a detiene evangelizzare ahí. i Va a poveri evangelizar a los pobres pescatori della pescadores de la costa costa meridional de la India, India, insegnando enseñando el catecismo catecismo y y oraciones a bambini, los niños, battezzando, bautizando curando y i cuidando a los malati. enfermos. Poi durante una Después, preghiera durante una notturna oración presso nocturna la tomba ante la tumba del dell'apostolo apóstol San Bartolomé, sente di siente que dover debe ir andare más oltre allá de la l'India. India. Lascia in buone mani il Deja en lavoro buenas manos che el già trabajo ya avviato, iniciado y una bella zarpa con con valentía organizzazione, ben faro, e hacia salpa las con Molucas, coraggio per le Molucche, le isole las più islas más lontane lejanas del archipiélago indonesio. indonesano. Per questa gente Para non esta c'erano gente orizzonti, no andavano habían oltre, horizontes, coraggio avevano tenían questi mucho valor. missionari, anche quelli di oggi, Incluso los anche misioneros de quelli hoy oggi. Sì, che non vanno no, in nave per 3 mesi, no van en in nave aereo, por 3 años poi o 3 24 meses. ore, ma poi lì è lo stesso. Pero ahí es lo Si mismo. deve mettere lì Se tiene que poner en viaje, fare tanti chilometri, hacer tantos kilómetros internarsi nelle foreste. y entrar en las E così forestas. è, no? Y era difícil. Así era. E in quel momento nelle Molucche mette nella Y propria ahí, lingua en las Molucas, il catechismo, mete el catecismo nella lingua locale, en el si idioma insegna a local cantare y il enseña catechismo. a Con il canto cantarlo. entra, Así el canto les conosciamo i entraba. suoi sentimenti, lo capiamo dalle sue lettere. Y en sus Scrive cartas così: entendemos bien "I cuáles son sus pericoli e le sentimientos. sofferenze Escribe, accolti los peligros y los volontariamente, sufrimientos unicamente aceptados per amore e voluntariamente servizio di Dio y nostro únicamente por Signore, amor y servicio a sono Dios nuestro tesori Señor, ricchi son di ricos grande tesoros de consolazione grandes spirituale". consolaciones espirituales. Qui, in Aquí, pochi dentro de anni, algunos si años, potrebbero perdere uno gli podría perder occhi los per le ojos por troppe demasiadas lacrime di lágrimas de gioia. alegría. Piangeva di gioia vedendo l'opera Lloraba del de Signore. alegría de ver estos resultados. Un día en India incontra un se encuentra un japonese japonés che gli parla del suo que le lontano habla de paese, su dove lejano mai país, nessun donde misionero ningún misionero europeo si había era ido trasferito. antes. E Francisco Javier Saverio decide aveva partir l'inquietudine lo antes dell'apostolo di posible. andare Tenía la oltre, inquietud del oltre, apóstol e de Saverio ir más decide allá di partire al più presto. y Ci llega arriva dopo un después de un viaje lleno de avventuroso aventuras sulla en giunta el di un junco de un cinese. chino. I 3 anni in Los 3 Giappone años en sono Japón son durissimi durísimos per il por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. Los grandes soñadores, Saverio Javier, en en Japón que che il entiende paese que el decisivo per la país missione es decisivo para los misioneros. era un altro, la Cina. El país decidido era la China, con su, su historia. También hoy la China es un polo cultural muy grande, una historia bellísima. Por tanto, él regresa a Goa y poco después se embarca de nuevo esperando de poder entrar en China. Pero su plan fracasa. Murió en la pequeña isla de Sanxian, delante de las costas chinas, esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca del Cantón. El 3 de diciembre de 1522, muere en completo abandono. Solo un chino junto a él a velarle. Así termina el viaje terreno de Francisco Javier. ¿Estaba envejecido? ¿Cuántos años tenía? ¿80 ya? No, solamente 46 años. Había dado su vida por la misión, con su celo, parte de la España culta, de su cultura, y llega al país más culto del mundo en el momento, la China, y muere delante de China, acompañado solo de un chino. Es todo un símbolo, es toda una parte simbólica.
Su intensa actividad estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. No dejó nunca la oración, porque sabía que ahí estaba la fuerza. Donde quiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. No era un misionero aristócrata, estaba siempre con los más necesitados. Y los niños les daba instrucción, catecismo, a los pobres, a los enfermos. Iba a las fronteras para asistir. Y ahí creció en gratitud. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. San Francisco Xavier, que hizo algo tan grande y con tanto coraje, que nos dé Él un poco de este celo para vivir el Evangelio y escuchar el Evangelio. Tantos jóvenes que tienen hoy de inquietud y no saben qué hacer con toda esa inquietud. Miren a San Francisco Xavier, miren el horizonte del mundo, miren el pueblo con tanta necesidad, tanta gente que sufre, tanta gente que necesita de conocer a Jesús. Y vayan, tengan coraje. También hoy hay jóvenes valientes. Hay tantos misioneros en la Papúa Nueva Guinea, amigos míos jóvenes que están en la diócesis de Bainí, que se han ido desde muy jóvenes a evangelizar, siguiendo el ejemplo de Francisco Xavier. Que el Señor nos dé esa alegría de evangelizar, la alegría de llevar adelante este mensaje que nos hace tanto bien a nosotros y a todos. Gracias. A continuación, nuestro colega en lengua española saludará al Papa de parte de todos los peregrinos de lengua española. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de catequesis sobre los testigos del Evangelio, hoy encontramos a San Francisco Xavier. Este santo español es patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco nació en Navarra, realizó sus estudios universitarios en París. Allí conoció a Ignacio de Loyola, quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales. El encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida. Años después, Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la Compañía de Jesús. Se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo. Enviado a la India como nuncio apostólico, Francisco Xavier realizó una labor evangelizadora extraordinaria, catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía, y así viajó a otros lugares de Asia, como las Islas Molucas y Japón, hasta morir con el deseo de anunciar el Evangelio en China. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que, como San Francisco Xavier, seamos fieles discípulos y misioneros de su Evangelio hasta los confines de la tierra. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Por último, como de costumbre, me dirijo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. La solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebraremos mañana, nos invita a volver la mirada al momento en que Jesús, antes de subir al cielo, confió a los apóstoles el mandato de llevar su mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Queridos jóvenes, especialmente ustedes, alumnos de las numerosas escuelas aquí presentes, al acoger el mandato de misionero de Cristo, comprométanse a poner vuestro entusiasmo al servicio del Evangelio. Ustedes, queridos enfermos y ancianos, vivan en unión con el Señor, con la certeza de que aportan una valiosa contribución al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Y ustedes, queridos recién casados, hagan de vuestras familias lugares donde aprender a amar a Dios y a ser sus testigos con alegría. A todos ustedes, nosotros, pidamos al Señor por la martirizada Ucrania, que se sufre tanto allá, se sufre mucho ahí. Oremos por los heridos, por los niños, por los que han muerto, para que regrese la paz. A todos les doy mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos, esta ha sido la catequesis del Santo Padre, del Papa Francisco, que ha dedicado a lo que es el testimonio de este gran santo San Francisco Javier. Hasta aquí, amigos oyentes, gracias por habernos acompañado en esta audiencia general. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.